Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Es grato estar aquí. Hoy día me acompaña Rubén Giral Montes, presidente de la Cama Inmobiliaria del Perú. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Johnny. Siempre es un placer conversar contigo. Acá estamos a tu disposición. Muchas gracias, Rubén, por aceptar la invitación. Justo quería conversar contigo sobre este tema relacionado al último informe del Banco Central de Reserva, relacionado a los indicadores del mercado inmobiliario. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas noches, Johnny. Siempre es un gusto conversar contigo. Es muy agradable. Así que bueno, acá estamos un poco para ayudar un poco a contextualizar cuál es el comportamiento del mercado inmobiliario según las cifras del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Un pequeño Sí, análisis superficial, porque esto requiere muchas horas de análisis, pero estamos tomando un análisis superficial, ¿no? Pero claro que vamos a sí. ver si llegamos a Sí, conclusiones. claro que sí, porque este documento no tiene, o sea, bueno, vamos a mostrar exactamente de qué documento estamos hablando. Estamos hablando literalmente de esta nota de estudio del Banco Central de Reserva que salió el 5 de noviembre, o sea, no hace muchos días, hace una semana exactamente, donde habla indicadores del mercado inmobiliario, tercer trimestre del 2021. Y en esta nota de estudio, lo que ve es una recolección de datos que hace el Banco Central de Reserva de Perú desde hace muchos años, pero acá la primera observación que yo tengo, y por favor aclárame un poco sobre la información que obtiene para poder analizar el mercado inmobiliario, ya que esta nota de estudio solamente toma la relación de precios de ventas y alquileres de departamentos, nomás habla. Y la información lo recolecta de páginas, en este caso literalmente menciona Urbania, y son precios listados, como bien lo menciona, precios listados, ofertados, por lo que no necesariamente reflejan los precios que se ejecutan en las razones de venta o alquiler de un departamento. ¿Podrías indicarme un poco o comentarme un poco qué ves tú cuando ves este análisis sobre esta base estadística sobre una página web, Urbania? Correcto, sí. El tema es lo que conversamos muchas veces en privado nosotros, ¿no? Cuando hemos conversado el hecho de que no existe una base de datos de producto de vendido, no trabajamos sobre precios de vendido. Las bases que se toman, inclusive el Banco Central de Reserva, está tomando como base una página, un portal inmobiliario, como es Urbania. Y Urbania no anuncia precios de vendido, son las propiedades que están en se vende. Y todos tenemos clarísimo que se vende está por encima del precio de venta. O sea, cuando desaparecen las propiedades, cuando una propiedad una la ve en el portal y desaparece, a partir de ese momento en que desaparece, ni siquiera es precio de venta, es precio de negociación. Hay margen hacia abajo. Por lo tanto, los valores que tomamos, en este caso de Urbania, son valores de se vende, son propiedades sobrevaluadas. Definitivamente no es el precio de venta. Eso hacen la indicación ahí, ¿no? Dicen los precios que se ejecutan son de venta o alquiler y están sobre listado de propiedades ofertadas. O sea, son precios sobrevaluados, definitivamente. Ahora, otra cosa que también estaba leyendo en el informe es que la muestra lo toma de distritos que forman parte de un sector de ingresos altos y también otros distritos que tienen sector de ingresos medios, tomando en cuenta estos distritos, ¿no? Barranco, La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, Surquillo. Prácticamente no todos los distritos solamente de Lima, ni siquiera todo Lima metropolitana, y abarca el tercer trimestre de 2021. ¿Qué opinas sobre este dato de solamente considerar algunos distritos de sector alto y otros de ingresos medios? Correcto. Sí, están tomando, es que yo no sé por qué toman solamente esos valores, porque también hay registro, hay data de los otros distritos, ¿no? Tenemos los segmentos C y D, hay movimientos de compra y venta. No, la verdad no logro entender por qué solamente toman una muestra restringida solamente a dos sectores poblacionales, ¿no? El Banco Central de Reserva habla de lo que son
las propiedades de Lima de clase alta y también de clase media. Nosotros en la jerga inmobiliaria lo conocemos como Lima Top, que son los distritos que ya hemos visto, ¿no? Lima Top son los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco, La Molina, etc. Y Lima Moderna es Jesús María, Magdalena, Lince, Pueblo Libre, perdón. Entonces, son los dos que están tomando como representativos. La verdad que no llego a entender muy bien esa muestra, que era como conversábamos justo antes de entrar acá al video, ¿no? A la grabación, de que qué tan válida es esta muestra, qué tan representativa de la realidad. Lo que ya la conclusión que llegamos, y creo que es lógica, es que esta muestra, si bien no es una muestra que muestra que toma un universo total, tú sabes que para estudios estadísticos se toman muestras, ¿no? Yo creo que da igual, número uno, lo que hablábamos antes, si la propiedad está, si están todos los precios sobrevalorados, pero todos están sobrevalorados, entonces, porque acá no se estudia, no se hace un análisis del valor del precio de venta, sino las tendencias que hay en el mercado. Entonces, si todos los precios están sobrevalorados un 10-15%, ya se toman y todos están al mismo más o menos nivel, entonces lo que interesa acá es ver las tendencias, el comportamiento del mercado. Yo creo que ese es un poco el criterio que usan y solamente están tomando estos dos distritos, ¿no? Lima Top, Lima Moderna. Es una muestra. Claro, Yo creo tienes que lo razón están sobre el tomando como una tema de la muestra, muestra. nada más. Ujú. Tienes razón con respecto a lo que respecta a una muestra, aunque podríamos tomar en cuenta, y justamente lo habíamos discutido antes o te lo había comentado, es que no son dos colores, sino hay escala de grises, ¿no? No es blanco y negro, sino hay escala de grises porque hay una mixtura. Solamente en un distrito, por decirlo surco, podemos encontrar términos, ingresos altos, ingresos medios también, ¿no? Y eso se puede replicar en muchos de otros distritos que también forman parte del análisis. Algo que sí tú has comentado correctamente es el tema de que no analiza el precio de venta o de la oferta, sino más que nada la tendencia. Y eso también acá, por acá, hay muchos cuadros que ya sería invitación para que lo analice cada uno y tome su propia interpretación, es la tendencia. Y toman, claro, toman el promedio, ¿no? Promedio ponderado de medias de precio de venta en dólares y soles constantes. Ahora, de acuerdo a este cuadro, los otros cuadros, hay varios cuadros relacionados prácticamente mencionando, eh, guarda con la relación con la realidad que como tú lo aprecias. Sí, sí, o sea, se nota una tendencia. En este momento es un poco prematura, lo vamos a ver, porque los cuadros son muchos, hay varios y hay mucho que analizar en cada uno. Eso habría que sentarse a leerlo durante días para hacer un análisis. Pero lo que hemos hecho es tomando los valores principales. Sí, se nota que realmente la tendencia está bastante, es representativa de lo que está sucediendo en el sector. Lo que pasa es que ahora estamos en momento de cambios y no sabemos si esas tendencias van a continuar, ¿no? Porque ha habido muchos cambios. Tenemos el efecto de la pandemia y siempre cuando hay un cambio de gobierno, también hay una incertidumbre, hay una serie de variables políticas que afectan obviamente al sector inmobiliario. El sector inmobiliario, igual que muchos sectores, es muy sensible a la política, ¿no? A los cambios de política. Y actualmente no hay que hacer un juicio de valor, definitivamente sí hay un momento de acá de incertidumbre, y siempre en la incertidumbre genera unas tendencias, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre, la tendencia es a la baja, el mercado sufre en ese sentido. Y sí, se está viendo reflejado esos dos cortes de pandemia, fiestas patrias, ya marcan una tendencia, que recién estamos desde julio a la fecha, estamos hablando de un trimestre y fracción. Entonces todavía hay que esperar un par de trimestres más para poder, con el cambio político, cuál es la nueva tendencia, ¿no? Hay unos pequeños indicadores, pero aparentemente sí están emparejados con la realidad.
Ahora, acá hay mucha información para poder discutirlo y creo que demandaría, como acabo de mencionar, días de análisis y un análisis que demandaría un video un poquito más extenso todavía, ¿no? Para Mucho hablar. más. Pero ya, para entrar en algo más concreto, a mí como agente inmobiliario, ¿qué me dice esta información? O sea, ¿para qué me ayudaría? Bien. Saber cómo se está comportando el mercado actual, ¿no? Venimos, o sea, se reproduce tal cual. Venimos de años de bonanza, en los cuales los precios se dispararon, ¿correcto? Hasta el 2014, que se empezaron a igualar los precios. Y ahí, ¿qué es lo que se refleja en los estudios? En los otros cuadros, donde se estudian los diferentes distritos, tú ves que hay una tendencia normal. Estamos entre el año 2018 y 2019, hay unas tendencias hacia el alza, ¿correcto? Del valor del precio del metro cuadrado en estos distritos. Hay una tendencia hacia el alza, pero más o menos sostenida. O sea, los precios como que hay cierta estabilidad. Suben mínimamente, muy poco, ¿no? O sea, hay una tendencia. Están estables, podemos decir. Ujú. Eh, pero en lo que se refiere, a partir del momento en que viene la pandemia, los registros de un corte. Y sí, hay una tendencia ya a mantenerse y después ir a la baja. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta el primer trimestre del 2020, estamos hablando enero, febrero, marzo, acuérdense que en marzo, el 15 de marzo, se cerró el mercado. Nos encerraron a todos no funcionaban notarías ni nada. Y hasta ese momento, en los dos sectores, se observa de que el mercado había cierta estabilidad, una mínima tendencia al alza. Pero el momento en que se hace el corte, este tipo de corte, ya podemos observar, y hay una diferencia. En Lima Top hay una ligera tendencia a la baja. O sea, la tendencia antes estaba estable y se mantenía, hay una ligera tendencia a la baja. Pero sin embargo, cuando hay el cambio de gobierno, ya solamente hay tendencia a la baja, ¿correcto? El segundo y tercer trimestre marca una tendencia a la baja, no fuerte, pero sí una tendencia a la baja, ¿correcto? Cosa que no sucede con Lima Moderna. Lima Moderna, el comportamiento de Lima Moderna es más al alza Lima Top. Tendencia al alza, mejor dicho. Porque si hablo de alza, si uno espera subidas de $100 de un trimestre a otro, sí las hay, hasta el 2019, en algunos puntos. Hay cierta estabilidad, pero con una tendencia al alza. Sin embargo, cuando viene la pandemia, sigue la tendencia al alza. Pequeña, pero sigue la tendencia al alza. Y ahora que estamos ya con esta incertidumbre política, los precios se han mantenido. No han bajado, no hay tendencia a la baja, como ha sucedido con Lima Top. ¿Me explico? Entonces, Lima Moderna sí mantiene un perfil más saludable, por decirlo de alguna forma, Lima Top. Tanto así que algunos precios de algunos distritos han subido a niveles que la diferencia entre Lima Top y Lima Moderna es de $100 nada más. Entonces, ahí sí podemos reflejar una tendencia. El sector que ha sido más afectado en este caso es Lima Top y Lima Moderna no tanto. Lima Moderna como que se mantiene estable. Sí, el negocio inmobiliario se sigue manteniendo. La otra vez que estábamos conversando en el video anterior, vimos la diferencia, ¿no? O sea, en el último trimestre, en el mes de julio, perdón, el Lima Top había vendido, bien se entiende que hay menos departamentos, pero el Lima Top había vendido 194 departamentos nuevos, de obra nueva, en el mes de julio, frente a 560 y tantos que vendió Lima Moderna. Hay mucho más movimiento inmobiliario en esa zona, ¿no? Entonces, eso ya te va tirando unos nortes, ¿no? O sea, realmente una zona que está en alza y que ha estado bien, que ha estado funcionando, es Lima Moderna. Pero con estos dos eventos de pandemia y el evento ahora de la incertidumbre política que hay,
Lima Top ha tenido una tendencia a la baja, y Lima Moderna a mantenerse de alguna forma, ¿no? Es lo que reflejan los números del Banco Central de Reserva, basado en Urbania, ¿correcto? Ahora, en el mercado, si uno sale a la calle y camina, sí se nota que hay una pequeña, vamos a decir, no decir recesión, pero sí el mercado está aguantado, está un poco aguantado. Lo escuchas en todas partes, ¿no? Entonces, ¿no podríamos hablar que estamos en una época de vendedores o estamos en una temporada de compradores? O como que digamos, no está muy definido. No está muy definido. Todavía es que tenemos muy poca data en este momento con, porque de lo que era de la pandemia ya estábamos en un periodo más o menos como de recuperación. El mercado se había abierto, la cosa estaba más o menos estable, los precios empezaban nuevamente a tendencia al alza, o sea, como que la pandemia había habido un cierrapuertas, ¿correcto? Y después de ese cierrapuertas, la cosa estuvo medio tembleque y empezó de nuevo ya a funcionar, a funcionar, a funcionar, a funcionar. Los precios iban al alza, levemente al alza, pero al alza, ¿correcto? Sin embargo, ahora con esta incertidumbre que se suma a los efectos de la pandemia que ya venía, estaba con una ligera tendencia al alza en los precios, está afectando en los resultados de los precios, ya hay tendencia a la baja o a mantenerse. Lo vamos a ver qué tanto sigue, porque a más incertidumbre, estas curvas, las tendencias van a ir más hacia la baja, o sea, no va a poder soportarse por mucho tiempo. Estamos recién muy poco tiempo desde el cambio de gobierno y las políticas que hay. Entonces, todavía Cuatro seguimos meses, 4 meses. expectantes a ver cómo se empieza a mover el mercado y bueno, seguir analizando y revisando más información, ¿no? Y poder seguir compartiendo. En la descripción del video voy a poner el enlace de este informe para que cada uno lo analice, lo revise y saque sus propias conclusiones. Pero ella quería conversar con Rubén para que más o menos me dé su propia opinión. Cuéntame, Permíteme Rubén. una aclaración que sí es interesante. Así, hemos hablado de la venta, pero en los alquileres sí se nota claramente que había una tendencia al alza, hasta Oh, antes de la pandemia. Viene la pandemia y hay una tendencia a la baja. Todos sabemos, la gente tuvo que negociar, porque no había liquidez. Hay una tendencia a la baja. O sea, en alquileres sí hay una tendencia marcada a la baja, ¿no? Y se sigue pronunciando, se sigue pronunciando. Eso sí es interesante analizar, ¿no? Si me permite dar unos datos, claro, claro, tenemos por claro. decir, en lo que son alquileres, lo que es Barranco es el que más ha sufrido en caída. Estamos hablando del segundo trimestre, o sea, justo antes de la pandemia, justo en el primer trimestre, antes de que empiece la pandemia, los resultados del segundo trimestre, se arroja, cayó de del primer trimestre, cayó de $156 el metro cuadrado de alquiler a 116, no, 107, $49. De 156 a 107, 49. Es el que más ha sufrido, Barranco. El que le sigue en segundo lugar es Miraflores. Cayó $100 del primer trimestre a este último, del primer trimestre del 2020 a este último trimestre. Ha tenido una caída de $100. Después, quien le sigue es Pueblo Libre. Ha tenido una caída de 72. Después ya hay unos que sí son los que han caído menos, ¿no? Tenemos a La Molina, ha caído solamente $64, y así sucesivamente, vamos hablando. El tema es eso, ¿no? Que realmente se está viendo de que en los alquileres sí han sufrido bastante, ¿no? Han caído bastante. Esos Eso es son más los que resultados. nada Estamos por hablando del pandemia, no sé análisis por las urbano. restricciones, ¿no? Por las restricciones en el tema de los accesos a los bienes y servicios y prácticamente esas restricciones hace de que, ¿qué hace de que yo esté en bueno, por ejemplo, Barranco, ¿no? Barranco, un distrito donde hay mucha oferta, restaurantes, eventos, y ahora con todas esas restricciones como que ha frenado el tema de alquilar en Barranco, no sé, pienso eso. No, lo que pasa es que la gente se está recuperando, o sea, los alquileres no están yendo al alza, o sea, la gente todavía económicamente, la economía del país pues todavía sufre, ha sufrido por la pandemia y ahora esta incertidumbre se suma.
Entonces, hay gente que sigue perdiendo el trabajo, hay gente que sigue enfermando, hay gente que está sobreviviendo, ¿no? O sea, esta pandemia y la situación política actual, pues no ayudan a que la economía levante. Ese es uno de los problemas. Definitivamente no estamos en una época de bonanza. Claro que sí. Eso es lo triste, ¿no? O sea, en los alquileres es donde más se ha visto afectado. Han tenido que negociar muchos. Y bueno, vamos a ver, y esto se complementa a las reformas que justamente hemos hablado en un video anterior sobre las reformas tributarias, hablando específicamente sobre alquileres y venta de inmuebles, para ver cuál es la dirección o el norte que quieren dirigir, ¿no? Porque supuestamente lo que se busca es que se amplíe la base tributaria, pero también está el tema del análisis del mercado inmobiliario de cómo se está moviendo, tanto venta como alquileres. Entonces, vamos a ver cuál es la estrategia o Sí, qué están tomando sí, en cuenta. sí, o sea, en la medida en que sigan dando leyes o haciendo cosas de ese tipo, va a seguir afectando al mercado. Pero como conclusión, siempre hay una conclusión, Claro. que es lo que nos interesa a los agentes inmobiliarios. Siempre hay negocio inmobiliario. Eso es lo importante. La necesidad ¿Sí? existe al final, siempre. Siempre, de hecho la palabra mágica, necesidad existe siempre. Aun en la peor de las circunstancias, siempre hay movimiento inmobiliario. Lo importante es que hay que adaptarse al cambio. Eso es lo más importante, ¿no? Pero es que sí, ahora hay gente que necesita vender, o sea, siempre, porque ¿de qué vive el mercado inmobiliario? De la compra y venta de inmuebles, de los alquileres. Pero si hablamos de compra y venta, siempre hay gente que tiene necesidad de vender. En este problema de la pandemia, lo hemos visto, hay gente que ha vendido el auto, ha vendido la casa para poder salvar un familiar. Entonces, aunque caigan los precios, siempre hay gente con necesidad. Nosotros, el día sábado en un almuerzo, estaba conversando con una persona, decía, es que la gente pierde la perspectiva. Los agentes inmobiliarios no tenemos que ser acumuladores de propiedades. Tenemos que captar propiedades que se vendan. Tenemos que ser selectivos. Entonces, si tú captas un cliente con necesidad, vas a vender la propiedad. Entonces, no se trata de productos, se trata de personas. Actualmente, con esta crisis, hay más necesidades. ¿Se reduce la torta? Sí, siempre hay. Siempre hay gente con necesidad de vender por algo. Más en este momento de crisis económica. Hay gente que necesita vender simple y llanamente para inyectar liquidez a su negocio, a su empresa, a su industria, a su comercio. Y tienen un mueble y se deshacen de él para poder invertir y meter una inyección de capital fresco a su negocio. Y acaban de Hay gente que mencionarlo, vende. esto, el tema de inmuebles no es el concreto, no es el suelo, son las personas, ¿no? Para nada. Son las personas. Hoy día estaba hablando con una mujer que también es una señora que está en el sector inmobiliario y hablábamos de eso, ¿no? Nuestro trabajo no es tanto vender inmuebles. Nuestro trabajo no es vender ladrillos, es ayudar a las personas a resolver sus problemas, sus necesidades, sus carencias, con la venta del inmueble. Empatía. Muchísima. Empatía es lo primero que uno tiene que trabajar en este negocio, entender al cliente, cuál es la problemática, la causa, la carencia que tiene. Cuando tú descubres eso en el cliente, sabes el por qué tiene que vender. Y vende, porque tiene que vender. Porque se va del país, porque tiene que operar un familiar, porque necesita dinero para inyectar en el negocio, porque va a entrar en un nuevo negocio y va a importar y tiene que comprar contenedores y tiene que vender y lo están esperando hasta tal fecha porque los otros socios tienen la fecha de inicio, que tienen que pagar los estudios de una hija que va a viajar al extranjero y necesita dinero para poder pagar todos los gastos iniciales. Lo que estoy contando son casos reales, Sí, claro, pero claro. gente con necesidad. Bueno, acá yo estoy viendo números, veo estadísticas, pero dentro de esas estadísticas hay personas y el sector inmobiliario, como tú lo acabas de mencionar y lo estás remarcando, son de personas y hay un tema empático que debemos mantener y cambia la perspectiva completamente. Es un negocio de seres humanos. Yo en los Sí. cursos que dicto, lo primero que le digo, esto es un negocio de seres humanos. Nosotros no vendemos ladrillos, nosotros no vendemos tierra, nosotros ayudamos a las personas. Ese es el enfoque que hay que darle a este negocio. Si tú te enfocas en eso, en ayudar, vas gol de media cancha. Lo principal, desmarcarse la competencia. Un modelo de negocio como el resto, y de ahí estaba hablando con un prospecto de cliente, no, ya es cliente, para firmar la exclusiva.
Y cuando hablaba con su hermano le decía, claro, es que, escúchame, es que este no es un corredor normal. O sea, Claro. ya hasta de anormal te trata. Porque como presentas una solución, unos servicios, mayor cantidad de servicios y calidad de servicios, el cliente se da cuenta. Dice, no, no, este es diferente, respira diferente, habla otro idioma. Está tan desmarcado que no tienes competencia, es lo increíble. Y los clientes lo perciben desde la primera entrevista. Y de eso se trata, en desmarcarse de la competencia ofreciendo calidad de servicios. Esto es como cualquier otra cosa. Todos queremos, todos, tú, yo, cuando vamos a vender o comprar algo, queremos al mejor. Si me van a operar del corazón, yo quiero al mejor, aquel que tiene la mejor maquinaria, los mejores equipos, las mejores instalaciones, infraestructura, anestesiólogos, enfermeras y el mejor. Si tú vas y lo presentas, pues te escogen, no tienes competencia. Océano Azul. Excelente. Excelente, de verdad. Muchísimas gracias, Rubén. De verdad que Bueno, mientras voy conversando contigo, ya mis perspectivas van viendo varios escenarios y de verdad que cada vez me alimento de la conversación que siempre tenemos. Y bueno, hoy ya quería publicarlo y quería compartirlo contigo. En los comentarios voy a publicar también esta base de datos. Cada uno toma sus propias decisiones o sus propios análisis. Pero de verdad, Rubén, muchísimas gracias por esta conversación. repito, no he hecho un análisis profundo, he tomado ciertas cosas que lo que he visto son tendencias. Claro que Nada, sí. a tus órdenes, Johnny, y que sigamos con estas conversaciones tan agradables contigo. Así Muchas que, gracias, Rubén. y éxitos para todos, que negocio hay, negocio siempre hay. Gracias, Rubén. Buen fin de semana, amigo. Igualmente, cuídate mucho, Johnny. Chao, nos vemos. Nos Gracias. vemos.